Sábados a las 12 del día. Yo soy tu amigo Luis Beitia, me da mucho gusto que nos acompañes. Todos tus mensajes son a buzonturístico@yahoo.com y recuerda que este programa es de turismo, cultura, música y temas de interés. Y justamente en cultura y en temas de interés tenemos a nuestro primer invitado, el cual me da muchísimo gusto, a José Luis Preciado, es periodista y autor del libro Radio Páramo. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Luis Beitia, gracias a usted. Buenos días. Un gustazo porque... Buena tarde ya. Ya después del mediodía. Y me da mucho gusto porque yo recuerdo hace algunos años que platicaba yo con José Luis. De verdad, ser periodista es un gran amigo y en nuestras pláticas era algún día voy a hacer un determinado libro que él tenía en mente como un proyecto, como muchos tienen proyectos en su mente. Y sin embargo, pues el llevarlo a cabo, el realizarlo, pues no es tan fácil. Sin embargo... El hacerlo, como ahorita ya lo tenemos acá físicamente, lo pueden ver aquí en la cámara, nos escuchan y nos ven aquí en Radio Yucatán. Y sin embargo, bueno, ya existe, hace algunos meses está circulando este libro, Radio Páramo. Y me acuerdo también en las pláticas que teníamos, siempre comentabas que te fascinaba la radio desde que estabas en la infancia, y me encantaban esas pláticas porque igual a mí siempre me ha encantado la radio. Yo decía, algún día voy a estar en esa pequeña radio ahí dentro hablando. Bueno, eso yo me imaginaba de niño, sin embargo, pues ahí compartíamos muchos estos sueños, ¿no? Yo desde el año 2012 empiezo con todo esto. José Luis desde mucho antes empieza en la radio y ahorita pues tiene un nombre y toda esa situación. Pero bueno, hablando del radio, de este libro, dice: con la radio se conecta la familia de forma mágica al universo. Son uno de los comentarios que hay en algunos de los artículos en internet. Y también comenta que este libro, dice, es un homenaje al padre José Flores Preciado. Ahorita nos vas a comentar quién es este ser humano. Y realmente son cuentos escritos en Mérida. Y su escritor favorito de José Luis Preciado, tendrá más, pero bueno, uno de los favoritos es Juan Rulfo. Muy bien, pues... Platícanos, José Luis, ya hice una breve introducción. Me da mucho gusto que estés aquí. Al contrario, Luis Beitia, gracias. En efecto, como bien dice Luis, tenemos una amistad de años atrás y siempre he admirado a Luis Beitia porque Luis es de las personas que se atreven. Luis tiene proyectos muy bien definidos a corto, mediano y largo plazo. Seguramente Luis sabe qué va a ocurrir o qué va a hacer con su vida si todo camina como lo ha previsto. Dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años. Luis no es el que está viendo el coronavirus de ahora. Luis está viendo lo que pasó después del coronavirus y a lo mejor de ahí hay un pasto para poder hacer un libro. Luis me ha animado mucho a ello. Sin duda ha sido un referente para mí en ese tema. Cada vez que me sentaba y tomaba café y desayunábamos, ya sea en Flores, claro, en diversos lugares, sí. Le decía a Luis, ya lo hiciste, ya llevas el segundo, ya llevas el tercero, y a mí me da mucha pena verte de nuevo, Luis, y yo sin poder seguir adelante. Y tú en tu mente está ahí en el archivo de tu mente. Ese es el factor fundamental. Yo cuando leí un día una cita de Jorge Luis Borges, autor argentino, que decía, todos los libros revolotean en tu cabeza hasta que no los escribes, los publicas, porque escribir y publicar es un gran tramo. Es una larga distancia. Y decía Jorge Luis Borges, hasta que no los vea publicados, ya no los vuelvo a tocar. En mi cabeza, ¡bum!, desaparecen completamente. Incluso hay ocasiones en que ni siquiera los leo, ni siquiera sé que ya están publicados, simplemente agarran su camino, dando tumbos por la vida. Algunos los leen, algunos no los leen, pero al final yo ya lo saqué de mi cabeza. Y esa frase a mí me animó mucho y dije, tengo que sacar Radio Páramo de la cabeza. Eran cuentos que me vienen persiguiendo desde la infancia, pero que cuando tienes distancia de por medio de un Jalisco rural a un Yucatán distinto completamente, no me creerán si les digo que para mí Yucatán es otra república. Y cuando leo sobre Yucatán me doy cuenta de que sí fue otra república durante 400 años o más de aislamiento total del centro del país. Entonces aquí vine yo a encontrar el sitio específico para darle cohesión y para darle la última tinta, el último toque a 4, 5, 10 cuentos que yo ya traía en la cabeza, ¿no? Entonces empecé a escribirlos.
empecé a trabajar, escribir es un parto. Sí lo es. Digo, no es nunca he parido, pues, pero cuando escuchas como dice una mujer, es difícil, es doloroso, pero una vez que ocurre, es un alumbramiento. Es una satisfacción. Es una satisfacción. Es tu hijo, José Luis. Es un hijo. Literario. Te acompaña para siempre, para bien y para mal. Porque es tu responsabilidad y tienes que encarrilarlo. No y solo digo, para bien y para mal, ¿no? Claro. Entonces Radio Páramo es lo que yo siempre quise, es un programa de radio que yo siempre quise conducir. Así lo platico ante la gente. Cuentos relacionados con aquello que yo escuchaba en la radio y que tenían impacto en mi vida personal. Por ejemplo, nuestra niñez fue muy abrazada por las radionovelas de aquella época. Un ejemplo es Calimán. Cuando eres niño me refiero a 6, 7, 10, 12 años, de esa época para atrás, que además es tu etapa de formación de ser humano. Dicen que los 5 o 6 años son fundamentales en el resto de tu vida, los 5 o 6 años de edad. Y cuando escuchas de pronto una voz como la de Luis Manuel Pelayo, que hace la voz de Calimán, y a un Solín, que es un cómico, que ahorita se me fue el nombre, cómico que todavía vive, él hacía la voz, es el mismo cómico de Juan Camaney, a lo mejor me ayudan a saber quién es. Bueno, Luis de Alba, él hace la voz de Solín. Entonces, cuando oyes a Calimán que decía siempre en la novela, Solín lo arengaba para que avanzaran las cosas y le decías, serenidad y paciencia, Solín, mucha paciencia, y luego hablaba con frases de grandes autores de época que yo pensé que era la voz del mismo Calimán. Entonces vas acunando en tu vida esas ideas y pensamientos. Cuando terminas de leer los cuentos, cuando terminas de trabajar los cuentos, cuando ya los encarrilas hacia un libro y de pronto descubres que no hay manera de contarlo, sino inventando un locutor, que a la larga eres tú mismo. Es decir, el locutor eres tú mismo, Julio Chávez eres tú, y de pronto surge como una especie de epifanía, de un alumbramiento también. Este locutor es el que tiene que contar las historias de Radio Páramo. Y abrimos una cabina imaginaria y abrimos un sitio en la zona del llano y desde ahí surge una estación de radio que cuenta todos los cuentos. Radio Páramo. Radio Páramo. Y tiene gráficas que puedo de Tony mostrar. Peraza, sí. Sí, de Tony Peraza, el caricaturista aquí de Yucatán. La portada también es de Tony. Aquí lo muestro a la cámara para que lo puedan ver los que y la están portada, viendo este Luis, video. tiene un sentido. Esto es una radio atrapada. La radio siempre está... Un pajarito ahí, sí, se claro. atrapa en una jaula. Sí, es un canario. Es el símbolo de un canario que antes los mineros usaban para bajar a las minas. Y decían, si el aire es bueno, el canario vive. Si no se muere el canario, ¿no? El canario. Toxina. Entonces, la radio ha de ser buena para poder sobrevivir. Sí, no, claro. No puede haber radio mala. Qué interesante sigue la radio, porque yo recuerdo cuando en el año 2002, 2003, se suponía que ya no iba a haber radio, o sea, todo lo que se escuchaba por el internet. Cuando muchos años antes ya le habían preconizado la extinción. Y no, aquí estamos. Sigue viva. Al contrario, más fuertes. Más fuerte que nunca. Excelente. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, José Luis? Yo iba a presentar una Filey, pero entiendo que puede ser una evento susceptible a no estar. Entonces es probable que si cancelan la Filey o la suspenden o la posponen, meteríamos el libro en Dante próximamente. Yo te daría detalles. Claro, bien. Pues entonces, redes sociales para que... En redes sociales es en José Luis Preciado. José Luis Preciado. Ahí me encuentran y ahí está el libro y ahí me pueden mandar un mensaje y yo se los hago llegar a donde quieran, con mucho gusto. ¿En Sedeculta no está todavía? En Sedeculta no, por lo mismo. Esperábamos la presentación de la fila y que iba a ser en marzo. De marzo se nos fue hasta mayo y en mayo ya quién sabe qué va a pasar. Pero bueno, estamos pendientes, de todos modos el libro ya está, hay redes sociales, José Luis Preciado, así, tal cual, en Facebook. Y pues me dio mucho gusto que hayas estado aquí en cabina. Beitia, gracias. Excelente. Bien. Con cariño. Pues seguimos acá en el programa Universo Turístico. Soy tu amigo Luis Beitia, continuamos.